Bien. Buenas noches a todos los presentes. Estamos en este segundo capítulo de este conversatorio, iniciado, digamos, por Corporación Juan de Dios Arlegui. Les doy la bienvenida. El tema de hoy se trata sobre salud mental y familiar, digamos, una mirada local que tiene que ver un poco digamos, todo este proceso, digamos, que de alguna manera tiene mucho que ver, digamos, con nuestros estados emocionales, ¿cierto? Psicológicos, qué sé yo. Y para eso tengo invitada, que es Carolina Navarrete, que es psicóloga. Ella trabaja acá en atención primaria. Muchas gracias, Carolina, por participar, y nos va a contar un poco su experiencia y de qué se trata este tipo de atención primaria. Para eso, le doy la bienvenida también a nuestros panelistas: Pablo Serpa, psicólogo; Claudio Poblete, asistente social; Rodrigo Cortés, psicólogo; y nuestra invitada también, María Graciela Rojas, psiquiatra, ¿cierto?, de la Universidad de Chile. Así que les doy la bienvenida. Para eso le voy a dar pase a Carlos, para que inicie el proceso, digamos, de este conversatorio. Ya, muchas gracias y agradecer a los amigos que nos acompañan en este segundo conversatorio, de este ciclo de conversatorio de la Corporación Juan de Dios Arlegui. La idea es que tengamos una conversación amena, dinámica, relajada, para ver un poco este tema de la salud mental, que, bueno, lo conversábamos con Cristian previamente, antes de poner el título al conversatorio, y ahí teníamos nuestras diferencias porque no queríamos ponerle la otra pandemia, pero a la larga, sí, al parecer es otra pandemia que está ahí medio escondida. Entonces era importante poder desarrollar este tema y tener algunos tips y algunas recomendaciones. Así que vamos con nuestros queridos amigos panelistas para que empecemos la ronda de preguntas. Vamos, muchachos. Pablo, tú. Sí, hola, buenas noches. Lo primero que quiero como generar la conversación tiene que ver justamente con todo el estrés que se genera dentro de la casa. O sea, pongamos el contexto que a muchos nos ha tocado, personalmente también, en donde se está trabajando en la casa y además están los niños haciendo clases. Hay una suerte de situaciones en donde se solicita a los niños hacer estas tareas, un poco para compensar esta deficiencia de estar presente en la sala de clase, y eso genera toda una carga dentro de la familia, una carga emocional, de estrés. Entonces, me gustaría que nuestras invitadas nos pudiesen conversar qué han tanteado últimamente en sus consultas, en lo que están viendo, sobre todo en la salud pública, la relación dentro de la familia, quizás situaciones que están exacerbándose. Entonces me gustaría como generar esa mirada y un poco nos den su opinión desde la primera línea, que es donde están finalmente ellas trabajando. Bueno, en lo personal, creo que todos nos hemos visto afectados, no solo en las familias que por lo general se consideran más vulnerables, ya sea por temas económicos o por temas de recursos. En general se tiende a asociar a que ahí está presente mayormente la vulnerabilidad, pero hoy en día estamos todos en una misma situación de estar expuesto a este encierro, a esta situación de, como tú señalas, estar muy en nuestro metro cuadrado, teniendo que compartir tanto el espacio, los recursos de internet, los recursos de alimentación, de todo muy restringido a un mismo espacio, y claramente eso va afectando las relaciones y cómo nos movemos en el interior de nuestros hogares. Se dificultan las relaciones, a veces se producen más roces. Hoy día hablaba en un taller con mamá
con mamás de niños pequeños de prekinder, de lo difícil que se les hace complementar sus tareas de trabajo, de ver a los niños, de preparar cosas en la casa, como dueñas de casa. Entonces son muchos roles que se hace muy complejo conjugarlos y que los niños además entiendan estas diferencias. Los niños muchas veces, había una abuelita que los papás de estas chiquititas son profesores ambos, entonces se encierra cada uno en un dormitorio y hacen sus clases encerrados, y la niña ya se ha desbordado en hacer como cosas para llamar la atención de ellos, tanto pasando desde no querer comer hasta hacer pataletas definitivamente y así. Entonces, todo eso complejiza el desarrollo de una buena relación al interior de la familia. Y muchas veces se encuentran con pocas herramientas para afrontar estas situaciones, porque no tenemos de dónde recibir esas instrucciones, de dónde recibir apoyos u orientaciones. Hay algunos programas como Fono Infancia o Saludablemente que están tratando de suplir ese apoyo de manera telefónica, pero a veces se vuelve insuficiente también, en lo que he observado yo. Gracias. María Graciela, tú. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Para mí es un agrado estar aquí compartiendo hoy día con ustedes. Bueno, el tema de la salud mental de la pandemia se puede enfocar desde varios puntos de vista, ¿no? Uno pudiera, en primer lugar, enfocarlo desde el punto de vista de la sociedad misma, en que vivimos todos una incertidumbre muy grande y una situación muy extrema. Y ese es el contexto que hoy día nos ha tocado enfrentar, en que todos quisiéramos tener certezas, pero nadie nos puede dar certeza, y eso es independiente de lo bien o lo mal que lo esté haciendo el gobierno y las autoridades sanitarias. Y también uno pudiera enfocarlo desde el punto de vista de cuán cerca o cuán lejos estamos de la pandemia propiamente tal, porque es distinto vivir o estar cercana a miembros de la familia que han vivido o han tenido COVID, que han estado a lo mejor un mes o más intubados en algún hospital o que se han muerto. Hay familias completas que se han muerto. Entonces, esas son situaciones extremas que indudablemente afectan la salud mental. También en el ámbito nuestro, que es el tema de los funcionarios de la salud, en que todos estamos afectados, ya sea porque estamos en primera línea o no estamos en primera línea, pero toca gestionar recursos. Pero yendo a la pregunta concreta que se hacía, que es la relación al interior de la familia, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es hacer como un buen diagnóstico de lo que está pasando al interior de cada una de las familias, porque es distinto tener un niño hiperkinético al interior de la familia, que es muy difícil de controlar, de vivir con un abuelo que tiene, o una abuela que tiene Alzheimer, que también es muy difícil de controlar, depende de los metros cuadrados donde uno viva. Pero creo que lo primero es hacerse cargo que estamos frente a un problema que no va a ser fácil de solucionar. Y tratar de buscar soluciones creativas, ¿no? Y en ese sentido, algunas soluciones que yo he visto que han funcionado es que las familias han cambiado de casa.
Por ejemplo, si hay un núcleo familiar que está en un departamento, pero algún miembro de la familia vive en una casa grande, con patio, entonces se han mudado todos allí y han creado una nueva burbuja, ¿no? Una nueva burbuja de personas que se relacionan entre sí y que pueden establecer un aislamiento, pero en conjunto con un mejor cuidado de los niños, con niños que pueden salir al patio, etc. Otra solución que también parece bien práctica es que cuando se vive en espacios reducidos y uno de los miembros de la familia tiene que trabajar, en vez de exigirle al otro miembro de la familia que mantengan la paz, que es imposible muchas veces, que por lo menos se busquen un lugar fuera, aunque sea el auto, en el garage o en la calle, para trabajar en vez de exigirle a los otros miembros de la familia crear un ambiente de trabajo que parece imposible. Y en situaciones más extremas ha habido que privilegiar que uno de los dos miembros de la familia continúe trabajando y el otro no, porque no se puede sencillamente. Entonces creo que de acuerdo a las condiciones de cada familia es que hay que ir buscando soluciones, porque esto todavía da para largo, todavía no sabemos cuánto tiempo más nos queda y claramente vamos a ir avanzando y retrocediendo en el paso a paso. Situación especial, por supuesto, requieren los niños y los adolescentes que están sometidos a un ambiente escolar muy distinto, que tampoco tenemos muy claro cuán efectivos van a ser los actuales métodos de trabajo que prácticamente el sistema educacional ha tenido que improvisar. Por lo tanto, también tampoco cabe, creo yo, exigirle a todos los niños que sigan el ritmo que el colegio está imponiendo, porque no sabemos cuáles van a ser los resultados de estos métodos. Quizás dejo hasta aquí mi intervención para poder seguir con la conversación. Ya, Carlos. Gracias. Claudio, dale, por favor. Sí. Yo quisiera hacer una reflexión y también preguntarle a nuestras invitadas. Estoy revisando acá dos antecedentes que fueron de público conocimiento el día de ayer. Uno de ellos es un informe de Amnistía Internacional que nos sitúa dentro de los países que la pandemia ha sido o ha marcado un nivel de distanciamiento y de desigualdad realmente increíble y espantoso, más de los que ya habíamos tenido en el último año. Y lo segundo, es un documento que fue publicado ayer en algunos de los diarios de circulación nacional. Hay un informe del INE que sitúa que la cantidad de mortandad en las comunas de Santiago, por eso que es una pregunta para nuestras panelistas, por ejemplo, en La Pintana, la cantidad de muertos por cada 100.000 habitantes es de 142.8, mientras que en el otro extremo del gráfico, en Vitacura es de 25.2. Digo esto porque a mí me parece que estos dos informes, primero, un informe de una institución de un prestigio absolutamente indiscutido, como Amnistía Internacional, y el segundo es un informe de las instituciones públicas, como el INE y el DEIS. Yo la pregunta que me hago es que si efectivamente nuestra salud mental, tal como lo decía María Graciela, afecta de manera muy distinta, por ejemplo, a familias que hoy día tienen la oportunidad de sobrellevar esta tragedia, ¿cierto? Esta terrible enfermedad sanitaria que nos afecta, en departamentos de 50 metros cuadrados, en donde, por ejemplo, tal como lo decía María Graciela, nos encontramos con realidades en donde 4 o 5 personas que habitan ese departamento tienen edades distintas y funciones y roles distintos. Puede haber un chiquillo que está estudiando en la universidad, como puede haber un mocoso que tiene 8 o 9 años y que está desarrollando sus actividades recién primarias en la educación, versus las familias que tienen la oportunidad de a lo mejor tener espacios bastante más acomodados, con un internet bastante más fluido, y que yo imagino, por eso que esa es la pregunta, sin duda que las disfuncionalidades, ¿cierto? O las afectaciones a la salud mental son muy distintas en una y en otra.
y finalizo haciendo la reflexión que efectivamente este informe de Amnistía Internacional nos sitúa hoy día a propósito de las políticas públicas, y ahí tengo una discrepancia con lo que decía María Graciela. Yo creo que sí, efectivamente hay una señal inequívoca de parte de las autoridades públicas, en donde hoy día nos encontramos con que la pandemia no afecta desde el punto de vista de la salud sanitaria y mental a todas las familias por igual, a propósito de los antecedentes que acabo de entregar. Carolina. Carolina. Tratando de estructurar la respuesta porque en realidad me transmitió mucha información que me cuesta procesar. Es evidente, claro, que cada vivencia es súper distinta y compleja en cada familia. No se puede equiparar una familia que tiene suficientes recursos materiales para sobrellevar un periodo encerrado en su casa con otra que no cuenta con aquello y no se visualiza a futuro que vaya a contar tampoco con más recursos. Y de ahí surge toda esta fuerza con la que se solicitó la entrega de los dineros de la AFP, como una manera de paliar esa falencia económica en muchas de las familias. Y que algunos la han sabido distribuir y cómo hacer un buen uso de eso, y otras claramente se despilfarró ese dinero. Teniendo en cuenta que cada prioridad que se pone en las familias va a depender mucho de quienes están comandando esa familia, y si es alguien que no tiene una visión más a largo plazo, van a haber errores como eso de despilfarrar el dinero. Hay una diferencia clara en cómo cada individuo y cada familia va abordando esta pandemia, también en relación a sus recursos emocionales, a sus recursos de manejo de manejo educacional, y obviamente no se puede decir que algunos están recurriendo a un proceso mucho más estructurado, como planificación, con toma de decisiones más meditadas, y otros, en cambio, solo improvisan, solo van viviendo el día a día y tratando de sobrevivir. Y esa es toda esta gente que vemos que sale igualmente a las calles para conseguir algo de recursos para su semana o su día. Otro aspecto que golpea fuerte es el aumento en el consumo de alcohol y drogas, que ha sido una forma en que las personas han buscado para evadirse un poco de toda esta realidad, y que ha ido aumentando enormemente en nuestra población. Creo que no contesto la pregunta, pero es lo que puedo estructurar. María Graciela, ahora tú, por favor. Graciela.
A ver, la pregunta es súper interesante, pero creo que a lo mejor nos aleja un poco de lo que yo entendí que era la motivación de ustedes para este conversatorio. La salud mental se distribuye totalmente inequitativamente, ¿no? En el sentido de que no es cierto que la riqueza hace la felicidad, pero pucha que ayuda. Y del punto de vista de la salud mental, claramente los sectores más vulnerables tienen peor salud mental. Es decir, hay una gradiente que es clarísima, y eso es una evidencia indiscutida o indiscutible hoy día en el ámbito de la salud mental. Además, nuestro país, ya antes de la pandemia, era tremendamente inequitativo. Y eso de alguna manera explicaba que nuestras cifras de salud mental no eran congruentes con nuestro nivel socioeconómico como sociedad. ¿Ya? Es decir, nosotros tenemos una salud mental poblacional similar a países de niveles socioeconómicos mucho más bajos que el nuestro. Y eso está dado fundamentalmente por la distribución inequitativa de los recursos en general. Dicho eso, por aquí tenía yo la tabla que dice Claudio, que hacía mención Claudio, esa es la distribución de la mortalidad en la región metropolitana, no sé si se ve, Claro, sí. pero sí, es terrible, sí, es terrible como en La Pintana están concentradas la mayoría de muertos en comparación, y Vitacura es la menor. Sí es. Y si ustedes piensan que se está cayendo un avión al día en Chile, en el número de muertos, son cerca de 200 muertos, más de 150 muertos diarios, y yo creo que en este grupo no hay ninguno de nosotros, ojalá que pueda decir que en el ámbito cercano tiene algún muerto por COVID en las últimas semanas. Entonces, claramente hay una distribución muy inequitativa de la mortalidad, y no solo de la mortalidad, sino también de la enfermedad misma, y de alguna manera se ha tratado de enfrentar con este manejo centralizado de las camas, de modo de asegurar un acceso igualitario o más equitativo a las camas y a los ventiladores. Pero yo no sé hasta qué punto eso va a seguir funcionando en un sistema de salud que está al borde del colapso en este momento. Pero también uno debiera esperar que después, pasada la pandemia, nuestros problemas de salud mental se acentúen y afecten más a los sectores más pobres, porque además las pandemias son muy regresivas desde el punto de vista de la distribución de la redistribución de los recursos. Y de hecho a eso también apuntan las estadísticas. Hay 2 millones de personas que han caído bajo el nivel de la pobreza, sin embargo hay grupos económicos que han ganado más dinero. Entonces vamos a ser un país más inequitativo saliendo de la pandemia, vamos a tener más problemas de salud mental que nuevamente se van a distribuir de manera desigual en nuestra población. Muchas Gracias. gracias. Tengo una pregunta, Carola, que tiene que ver un poco como con la activación de los protocolos, ¿no? ¿Cómo se activa un protocolo, por ejemplo, tú que trabajas en atención primaria? ¿Cómo es la activación para una intervención, por ejemplo, en una familia que tiene problemas? ¿Cómo es eso? ¿Se acerca la familia al CEFAM, digamos, o de alguna manera tú haces un sondeo con algún equipo? ¿Cómo se activa esto? Es que depende de qué protocolo estamos hablando, pero si te refieres a que se detecte un caso, Claro. caso positivo, en un tiempo eso estuvo a cargo de Seremi, pero dado el aumento muy exponencial que tuvo la curva de contagio, se empezó a solicitar el apoyo desde los CESFAM, y ahí se generaron equipos que hacen el contacto directo con los pacientes a través del llamado telefónico. Esto es como una vigilancia epidemiológica, y se va llamando a también los contactos
que tuvieron lo que llaman contacto estrecho, las personas que tuvieron contacto con esa persona COVID positivo. Esto en base a que se mantengan las cuarentenas y darles las indicaciones para que logren aquello en cuanto al aislamiento, a las medidas de poder mantener cierta higiene y cierta distanciamiento al interior de la casa, y cuando esto no es posible se gestiona una residencia sanitaria. En otros casos en que no hay quien logre cuidar a estos pacientes contagiados, se lleva también a residencia sanitaria, y esto en caso de que no estén graves, porque ya al estar grave obviamente tienen que conseguirse las camas de hospital. Todo esto se va gestionando a nivel local, pero también en coordinación con el Ceremi, y implica, bueno, bastante trabajo desde la atención primaria, de estar en contacto con todas estas personas a diario casi, incluso los fines de semana. O sea, podríamos decir que el trabajo, pregunto también, María Graciela, el trabajo, digamos, que ustedes realizan, digamos, en términos de salud mental es como el doble, ¿no? Porque finalmente hacer un tema de trazabilidad, ¿cierto? Detectar la familia, y es como la mejora médica, pero también viene esta otra mejora, ¿cierto? O este otro apoyo a la familia desde el punto de vista emocional y psicológico, ¿no? Y finalmente es como doble trabajo para la gente que está dedicada a esto, ¿no? Y a los funcionarios de la salud. Y a eso tienes que agregar los funcionarios de la salud que estamos totalmente colapsados con esto, porque se lleva más de un año en forma ininterrumpida, en algo sostenido, entonces es un estrés muy grande, y tienes que ayudar a sostener los equipos que tienen que enfrentar esto. Perfecto. ¿Rodrigo? Sí, buenas noches a todos. Me pasa algo que quería conversarles. Supieron que hace poco tiempo cerraron el mercado cardonal porque habían 7 diagnosticados con COVID, que sabían que tenían COVID al parecer, y que 3 días fueron a duró. trabajar igual. ¿Se acuerdan eso, no? Y 3 días duró el cierre, digamos. Lo que le quiero poner así como en la reflexión es que ¿qué pasa si ellos no van a trabajar? ¿Qué pasa si esas 7 lucas que no llegaban a su casa no estaban, digamos? ¿Qué pasa con el cuestionamiento ético de ellos, ¿no? Es como que están mis hijos, mi familia, y está que estoy enfermo. Entonces, a mí tengo la suerte de trabajar en un servicio y ir 3 veces a la semana a trabajar a un servicio donde tengo que habitualmente contactarme con gente y ponerme en riesgo, si es que lo ponemos en esos contextos, digamos. Y lo que siento, lo que me ha pasado, es que no es mucho lo que podemos hacer en relación a al funcionamiento de la gente. La gente está sobreviviendo y está haciendo lo que puede hacer en razón de las posibilidades económicas que puede recibir. Pero lo que pasó en el mercado, en el Cardonal, es que la gente, si no iba a trabajar, no recibía esas 7 o 10 lucas para comer. Entonces, cuando la gente, cuando desde el sistema se pide no se muevan, no salgan, afuera de mi trabajo hay gente vendiendo de todo, ¿no? Droga, hierbas y tabaco, digamos. No estoy cuestionando lo que hacen, sino más bien estoy poniendo un contexto antes de la pregunta, que la gente igual requiere comer, ¿no?
requiere que su hijo pueda tener leche, requiere que su hijo tenga pañales, requiere que se muevan. En ese contexto me gustaría conocer un poco, porque yo lo veo desde el mundo medio criminógeno, yo trabajo en gendarmería, y cómo ha cambiado el perfil de la persona que está delinquiendo ahora, que de verdad se generalizó. Me gustaría conocer desde el ámbito de salud qué pasa por la cabeza, qué pasa por las patologías, qué ha pasado desde hace 2 años. Hace 2 años empezamos con el estallido social y no respiramos y agarramos la pandemia. ¿Cuál ha sido el cambio, el perfil y el modo de la gente, de los que atienden ustedes? Yo, más o menos, en gendarmería, en los presos, en los condenados, uno ve cierta evolución, ¿no? Creo que la gente ahora está delinquiendo por necesidad. Nunca lo vi. Yo en la vida nunca lo vi. Yo creo que en Chile nunca, desde que yo trabajo, nunca se delinquió por necesidad. Siempre se ha delinquido por un patrón cultural, por un espacio cultural, por un patrón, digamos. Pero en lo sanitario, ¿qué ha cambiado? ¿Para dónde va el paciente? Eso me gustaría saber y que compartiéramos. Perdón por lo pesada la pregunta. Es que yo creo que aquí no tienen que ver los pacientes, aquí estamos hablando de conductas de la población en general, pacientes y no pacientes. Y ahí yo creo que hay dos aspectos. Uno que yo también me he hecho la pregunta, en una época tan globalizada como la nuestra, en que todos vimos qué pasó con Europa después que los europeos salieron a veranear el año pasado, y qué les pasó a ellos después del verano. Y nosotros hicimos exactamente lo mismo. Entonces, independiente de la comunicación errónea que hayan tenido las autoridades, había algo que nos estaba llegando directamente de otras partes del mundo, sabíamos las consecuencias y volvimos a repetir exactamente lo mismo. Yo creo que ahí hay un tema de la conducta humana que no sabemos muy bien desentrañar. Yo creo que los chinos controlaron en Wuhan la pandemia a latigazo. Hay testimonios de estudiantes universitarios que vivían allá que dicen que les tapiaron las puertas para que la gente no saliera, pararon los ascensores para que la gente no saliera de sus casas. Entonces estamos hablando de algo tremendo. Claro. Por otro lado, yo creo que yo soy de la que piensa que hoy día todavía es muy luego para hacer un balance de cómo se ha llevado la pandemia en Chile. Pero si hay algo que yo estoy segura que se ha hecho mal, ha sido la distribución de los recursos en forma focalizada. Yo soy de las que creo que debiera haberse distribuido plata a la cuenta de la gente de un nivel de ingreso hacia abajo, porque si hay un problema que Chile no tiene hoy día, un problema económico. Chile tenía plata o tiene todavía plata para entregar al sistema con un precio del cobre que nunca antes visto, es decir, hay recursos, y sin embargo se ha elegido una política de ayuda muy focalizada, que tiene todos los problemas que ya hemos visto que tenga. Lo de la distribución de las cajas con alimentación ya fue patético, porque entre que tienes que comprar las cosas para echar en la caja, en que tienes que echar las cosas en la caja, en que tienes que distribuir las cuestiones de las cajas, entonces de verdad es que no sé si valía la pena hacerlo así, no hubiese sido mejor entregarle los recursos a la gente para que compraran en el almacén de la esquina lo que tenían que comprar. Y lo mismo pasa con todas estas otras ayudas que se han implementado. Creo que eso habría sido importante, que le hubiéramos dado plata a la gente para que se quede en la casa. Tengo otra pregunta, perdón, que tiene un poco que ver, digamos, con lo que estaba señalando Rodrigo.
Yo creo que yo creo que no es curioso, yo creo que se requiere un poco más de análisis, porque estamos hablando de un país, retomando un poco lo que dijo María Graciela, la caja, ¿cierto? Que el chileno tiene metido acá en la cabeza, que no sabemos dónde está, que es la caja del chileno de Chile, que uno le llama, que esta cosa humana, ¿cierto? Que es contradictoria, ¿cierto? Que sale igual, qué sé yo. Pero por otro lado tenemos una sociedad, ¿cierto? Donde las instituciones se han caído a pedazos, ¿no? Y estamos absolutamente de acuerdo todos nosotros. Pero también que a la última institución que puede ser rescatable, que es la familia, ¿no? Entonces yo tengo esa sensación de que el desmoronamiento familiar que se está provocando ahora, y tiene un poco que ver, digamos, como partiendo un poco con esta pirámide, ¿no? Esta familia nuclear, ¿cierto? Que de alguna manera la arma el padre, ¿no? Y ese padre cuando no puede llevar, ¿cierto? El alimento porque no puede ir a trabajar, no puede ir a sacar esas 7 lucas, ¿cierto? Empieza una pérdida emocional y moral, que es súper fuerte, creo yo. Y se empieza a caer este ser facilitador, ¿cierto? Y parte un derrumbe dentro de las únicas instituciones como que nos va quedando, digamos, de alguna manera, a la cual pertenecimos todos. Entonces, yo quería preguntar eso, ¿cierto? Si, Carolina, ¿tú has sentido eso? O María Graciela también ha sentido eso, que es como un derrumbe interno, que es muy silencioso, creo yo. Que tiene que ver, obviamente, con las causales que ocurren ahora, pero es como silencioso, como que no le han prestado. Entonces, a mí me salta a la palestra, digamos, el tema de que por qué la salud mental familiar no está tan al mismo nivel, digamos, de la situación sanitaria. Está bien que es mucho más compleja y todo, a lo mejor la otra situación es más lenta, qué sé yo, pero al igual, o sea, proteger como la última institución que nos va quedando es como chuta. Entonces, claro, es un desmoronamiento completo. Es lo que yo veo, es lo que siento, no sé si estaré bien, Carola o María Graciela, digamos, de acuerdo a las sensaciones que uno tiene, sin ser experto en la materia, pero es la sensación diaria que uno ve y lee. Sí, bueno, esta frase que dicen desde nuestra autoridad de que estamos en guerra, da un poco a entender cómo visualizan ellos esta situación. O sea, como que en cualquier guerra se mueren los soldados, ¿no es cierto? Entonces hay como el capital humano que se va a perder y que estamos dispuestos a eso desde las autoridades, ¿no? Sin considerar a toda esta gente que sí valora el poder dar una respuesta a sus familias, independiente de que sea ético o no ético. La persona a cargo de su familia intenta darles una respuesta como dé lugar. Y claro, ahí se pierden a lo mejor algunos valores, algunas priorizaciones, porque lo contingente te llama a cubrir la necesidad. Y no y no importa ni siquiera la propia vida. Si yo estoy enfermo debería cuidarme y estar protegido en un ambiente sanitizado y todo eso, y no, yo voy igual a trabajar al mercado porque Claro. en ese minuto mi prioridad es mi familia y no mi salud. Entonces no se produce una cosa perversa, un poco de que ante no ver escapatoria, no ver una salida, Claro, surge la necesidad. optamos, claro, por lo que se nos hace como la respuesta más a la mano. Perfecto. Eso no se puede generalizar a todas las personas, pero sí es sabido que las necesidades básicas de sobrevivencia, de generar
un sustento a tu familia, van a preponderar por sobre otras necesidades. Claro. Aparece el riesgo, ¿no? Muchas gracias, Carolina. Rodrigo, estaba el primero de la mano. Pero Juan Pablo y Pablo ahí estaban antes, así que Juan Pablo. Pero esperemos alguna opinión de María Graciela que tiene al respecto. Graciela, sí. Yo creo que mi colega ha respondido a la pregunta, solamente podría agregar que creo que en algunos sectores de nuestra sociedad la familia tal como la entendemos nosotros hace rato que está en crisis, ¿no? Y estoy totalmente de acuerdo que tenemos que intervenir a ese nivel porque la disolución de la familia es muy grave. Gracias. Juan Pablo tiene la palabra ahora, que me la había pedido hace rato. Claro, Juan Pablo. No, es que el tema me parece interesantísimo, toda la salud mental. Por diversas razones, me tengo que trabajar un poco con eso. Recuerdo que esto, previo a la pandemia, Chile estaba detectado como el país de Latinoamérica con mayor índice de depresión, un 5% de la población, mayor de 15 años. Tanto es así que se puso en el auge, no sé si habrá funcionado, pero está en el auge la enfermedad por la prevalencia que tiene. Es evidente que las condiciones socioeconómicas influyen en el desarrollo de cualquier enfermedad, pero hay que basarse no solo en lo que uno piensa, sino en lo que dice la ciencia. Yo, por razones familiares, por mi padre, he revisado todo lo que pasa con el Parkinson, por ejemplo. Y me sorprende porque en Chile es muy alto. Y es muy alto, pero estamos en el quinto lugar. Primero está Paraguay, Haití, Bolivia y Honduras, países con ingresos infinitamente mayores a nosotros. Y nosotros somos el quinto lugar en Parkinson. Es decir, ahí no hay una relación directa ni con la expectativa de vida, ni con niveles socioeconómicos. De hecho, he estado fumando y voy a seguir fumando, porque las cosas sorprendentes que he aprendido de Parkinson dice que las personas que dejan de fumar incrementan su riesgo de Parkinson. Así curioso es la ciencia. Que la pobreza, es cierto, por supuesto influye en todas las enfermedades, pero hoy día nos están muriendo más migrantes que chilenos, y los migrantes son los más pobres y desprotegidos de todos en el país. La delincuencia, es cierto, lo dice Rodrigo, porque Rodrigo es una persona joven. Yo, que soy más viejo, cuando decidí tener derecho, entre las cosas que tuve fue una vez que me invitó un ministro de corte a ver la revisión de la sentencia. Y la gente en ese tiempo estaba presa por robar gallinas, o sea, por hambre. Entonces, que hoy día hayan vuelto, sí, tuvimos un interreino que cambió la situación. Por supuesto, cuando hay hambre la gente roba, pero eso no es una novedad. En la historia de Chile, que durante 20, 30 años no se vio, pero la historia para atrás es así. Pero a mí lo que me preocupa, porque incluso toda la guerra, hay un viral por ahí circulando del presidente de Uganda, dicen que es, y que a su población le explica que está en la guerra. Bueno, ellos no tienen la posibilidad de tener vacuna. Y le dicen que en la guerra hay que esconderse. Hay que meterse al sótano, hay que escapar, hay que resistir, porque es la situación de su país. En su país no hay ninguna posibilidad de ayuda económica ni vacuna. Y en realidad esa yo creo que era un poco la idea. Pero a mí lo que más me preocupa de todo esto es que vamos a salir los que salgamos. Si no vamos a salir nadie, no tenemos para qué preocuparnos. Pero suponiendo que vamos a salir los que salgamos, me preocupa los efectos del encierro. Y ahí quería preguntarle a todas las especialistas qué hacer. El caso de mis padres, que son personas muy mayores, y a ratos se conectan y a ratos no, que vienen en Talca, a ratos se quejaban, mi hermana había al lado de ellos, de lo abandonados que estaban. Porque claro, uno no puede ir a abrazarlo, lo hemos hecho, ¿eh? Nos hemos puesto de acuerdo y bueno, ni siquiera las cosas quedan las cosas. Pero es muy complicado y la gente mayor lo expresa, por lo tanto uno se da cuenta. Pero mi experiencia criando niños es que los niños se callan las cosas. Y me preocupa mucho más las consecuencias que tengan los niños este encierro.
Eso sí que me preocupa severamente, porque si salgo o no salgo ya no es una cosa que dependa de mí, me cuido todo lo que pueda y veremos qué pasa. Pero ¿cómo ayudo o fortalezco la salud mental de los niños o los mayores en esta situación? Esa es mi pregunta concreta. ¿Qué puedo hacer para reforzarlos anímicamente? Esa es mi pregunta concreta. María Graciela y Carolina, sus visiones. Consecuencias va a tener. Yo creo que aquí estamos en una situación muy extrema, lo vuelvo a repetir, y todos vamos a sufrir consecuencias. Algunos más, otros menos. ¿Cómo las podemos amortiguar de alguna manera? Yo creo que tratando de mantener la comunicación y usando la tecnología en el caso de los adultos mayores, donde si no los podemos visitar, podemos usar la tecnología, el teléfono, integrarlos a reuniones de Zoom como estas familiares, pero también tratando de que hagan ejercicio al interior de la casa, porque aquí no solamente estamos viendo, los estamos protegiendo contra el COVID, pero la verdad es que las trombosis y todas esas otras consecuencias de salud que tiene el sedentarismo también son importantes. Ayudar a hacer ejercicio, y vuelvo a insistir, los que se puedan cambiar a casas que tengan patio, eso es maravilloso. Incluso si creamos nuevas burbujas uniendo distintos núcleos familiares. Y con los niños, bueno, dedicándoles mucho tiempo y haciendo actividades con ellos al interior de la casa. A lo mejor volvemos a recuperar la lectura para nuestros niños, incluso no demonizar las pantallas y poder ver algunas películas con ellos, enseñarles a hacer tareas, compartir con ellos, jugar con ellos, son cosas que todos pueden ayudar. También apoyarlos en las tareas del colegio, porque como ya decía anteriormente, no sabemos cuán efectivas van a ser las enseñanzas en línea por parte de los profesores. Ha pasado algo bien curioso, y es que dieron este permiso para que la gente saliera a hacer ejercicio en la mañana temprano. Y si ustedes ven, ha salido mucha gente. Mucha gente, sí, mucha gente. Ha salido gente que nunca hacía ejercicio, porque la gente tiene necesidad de salir en algún momento. Y en Chile hemos sido tremendamente restrictivos. En otros países del mundo, por ejemplo en Inglaterra, en la primera ola, se le permitía a la gente salir, no había restricciones de salir. Lo que se les prohibía era que hicieran grupos, es decir, que se sentaran, pero tú, si caminabas derecho, podías caminar, ¿no? Y aquí hemos sido demasiado restrictivos en eso, bueno, probablemente por nuestra cultura que tendemos a las aglomeraciones, parece. Muchas gracias, María Graciela. Carolina, para ir cerrando un poco la ronda, digamos, de preguntas para que puedan abrir digamos, el abanico para que los invitados, digamos, puedan preguntar. De acuerdo a digamos, lo que señalaba María Graciela y lo que preguntaba Juan Pablo también, ¿cuál es esto, no sé si llamarlos tips o no, digamos, María Graciela dio varios, ¿cierto? ¿Tú podrías, de alguna manera, anunciar algunos otros, ¿cierto? Porque parecen bastante de uso común, que cualquiera haría, ¿o no? Porque de repente uno tiene la sensación de que uno espera respuestas a lo mejor mucho más teóricas, ¿no? Es que tú debes ponerte aquí. Y finalmente la solución, creo yo, lo veo así, es mucho más simple digamos, de lo complejo que puede ser a lo mejor una nómina, digamos, teórica, ¿no? Carolina. Estabas muteada. Ahora sí. Yo también en que todos estamos, vamos a vernos afectados con esto de la pandemia, en específico la pregunta respecto a los niños. Lamentablemente la salud mental de nuestros niños ya está en índices alarmantes desde antes de la pandemia. Nosotros tenemos
un nivel de depresión, como decía el caballero, y también de problemas de salud mental en los niños altísimo, casi similar a países de África o con mucho menos recursos que nosotros, que tienen que ver más que nada con cómo hemos manejado la crianza en nuestros niños. Y esta entonces es una oportunidad, en cierta forma, de ir haciendo variaciones a eso, cambios en la forma de aproximarnos a los niños y muchas veces también a los adultos mayores, que en algunos grados se asemejan, para ir haciendo este acompañamiento de una manera distinta, así como tips específicamente, igual uno va viendo según cada familia qué sugerir, pero a nivel de todos los integrantes de la familia, yo coincido en que es importante la actividad física. Además le agrego que ojalá, aunque haga la actividad física en casa, se preocupen de cambiarse de ropa, no hacer la actividad física con el pijama o con lo que uno anda habitualmente en la casa, sino que ponerse ropa deportiva. Y lo mismo si ya me voy a poner a trabajar, ponerte un poquito más formal, sobre todo si estás en una reunión. Como que el hacer esto del cambio de ropas a veces genera ciertas transiciones que hacen una diferencia. También para el trabajo con niños, incorporarlos en todo lo que hagamos. Si vamos a cocinar y ellos están ahí como ocupados en un tablet o algo, tratar de incorporarlos como a lo que estamos haciendo y proponerles que tú puedas ayudarme a hacer el postre, por ejemplo, y cortar frutita o armar un postre con algún helado y tú lo preparas y así. Incorporar juegos horarios en que se hagan juegos de mesa, el ludo que uno jugaba cuando chico, algún rompecabezas, que todos podamos participar y tener un encuentro como de familia en ese rato que jugamos y trabajamos juntos en un juego. También modificar un poco los espacios, tratar de ocupar distintos espacios. Si no tenemos posibilidades de irnos a una casa con patio, como dice María Gracia, poder a lo mejor ya en un día ocupar la pieza para trabajar, en otro día salir al living o al comedor, tratar de ir variando un poquito dónde hacemos las actividades, porque a veces al hacer demasiadas actividades en un mismo lugar, como que queda demasiado cargado ese lugar, muy sobrecargado y no, por ejemplo, el dormitorio, y no es bueno porque así en la noche como que pierde el sentido ¿de escuchar? De como el espacio para descansar y dormir. Eso, bueno, con los ancianos, buscar cómo conectarlos con la realidad, buscar tal vez un álbum de fotos o ponerles tangos o las cosas que escuchaban cuando eran más jóvenes,
y hacerles preguntas o tratar de retrotraerlo a esa época para que ellos recuperen también en ese memorizar las emociones asociadas a esos recuerdos, cómo les gustaba bailar con su pareja o cantar canciones, acordarse de lugares en a los que iban para bailar, por ejemplo. Y así, cosas que parecen, como tú bien dices, bastante simples, pero que en general la gente no se le ocurre hacerlas. No, En espera un poco de esta ayuda profesional que parece ser compleja, pero como es un poco más simple, ¿no? Sí, bueno, y a veces en los núcleos familiares surgen personas muy creativas que se les ocurren cosas bastante novedosas que hacer para ocupar el tiempo. Hay un montón de gente que está aprendiendo a tejer, por ejemplo, que la abuelita tejía y le está enseñando a los más jóvenes a aprender a tejer, o recuperar cosas que unían antes a las familias. Algo de positivo se puede sacar, digamos, de esto, ¿no? Dentro de todo este pesimismo que existe. Muchas gracias, Carolina. Carlos, te cedo el pase para que tú me digas las preguntas. Tengo a Pablo pendiente y después de Pablo viene Rodrigo. Y ahí abrimos una ronda de preguntas. Dale, Pablo. Gracias, Carlos. Mira, estaba escuchando atentamente a la colega y a la doctora. Y, a ver, ir al psiquiatra, ir al psicólogo, digamos las cosas como son, no es barato. Las coberturas de la ISAPRE y de FONASA no son de las mejores. Y por lo tanto, y además ahora están todos copados. Encontrar horas de psiquiatra es de loco. Tenés como para 2 meses, 3 meses a veces. Sí, psicólogo igual. Entonces, quiero aprovechar esta instancia para poder sacar el máximo jugo posible a las profesionales del área, a las profesionales que están ahí en primera instancia. Por lo tanto, quiero hacer una pregunta súper práctica, súper ajustada a una situación concretísima, que es, y creo que de hecho lo tocaron ya, pero quiero que puedan ellas dar algunos tips como para poder ahorrarse la hora al psicólogo y al psiquiatra. Y tiene que ver básicamente con la educación de los niños. Por ahí la doctora nos comentaba que no está a ciencia cierta demostrado algún tipo de efectividad de la educación a distancia. ¿Qué le dirían ellas a aquella mamá, a aquel papá que ve con angustia que el hijo no está avanzando, que el hijo se distrae en la clase? O sea, hagamos como que en realidad ese papá tiene y esa mamá tiene el tiempo para estar ahí, no está trabajando, sino que está ahí con el hijo, pero aún así está tapado de trabajos, de cosas que tiene que hacer. Esta pregunta la estoy generando porque vengo saliendo de una conversación familiar en donde había mucho de eso, mucha angustia y muchas dudas de ¿será normal esto? ¿Será normal que yo me angustie con esto y que finalmente lo pasan mal todos, pues, los niños, el papá, los profesores? Entonces, ¿cuál sería el consejo que podrían dar estas profesionales a ese papá que está con la angustia, esa mamá que está con la angustia y saber si va a repetir el año, qué es mejor que repita o no? No sé, eso. Esa es como mi pregunta, como más doméstica y más del área chica. María Graciela, ¿vamos contigo? Ya, mira, en concreto, yo le diría a esos padres que no esperen tanto de lo que el niño está recibiendo del colegio, porque claramente, según lo que tú dices, ese niño en particular no está conectando bien
con la teleeducación que ese colegio o esa profesora en particular le está dando. Pero como los padres que tú señalas no están trabajando y debieran tener, por lo tanto, tiempo, o debieran hacerse el tiempo, que pesquen los contenidos y busquen fórmulas de poder enseñárselo a los niños, tal como antes, pescando el libro, pescando internet, Wikipedia, etcétera, para entregarles los mismos contenidos, pero de otra forma, porque no todos los niños reciben bien la educación a través de la pantalla. Yo diría eso, para ser bien práctico. Gracias. Carolina. Yo también en el nivel de exigencia, yo creo que no se puede igualar a todos los niños por lo mismo, no todos les acomoda el sistema telemático, a varios se les hace bastante difícil, no se logran concentrar, están más fácilmente distráctiles, entonces hay que buscar fórmulas que impliquen hacerlo desde la casa, buscar un acercamiento, o sea, considerando lo que decía Pablo, que eran papás que estaban presentes, que podían dedicar tiempo, hacer ese esfuerzo de empaparse en los contenidos que están viendo sus hijos y tratar de trabajarlos ellos en conjunto con los niños en sus casas, y como variando un poquito de la simple transmisión de contenidos, sino que tratar de experienciarlos en actividades, en conversaciones, de esa manera ir llevando estos contenidos a que sean más asibles para el niño. Gracias, Carolina. Viene Rodrigo ahora y después Paula. Más que nada una reflexión, ahí sí, más que nada una reflexión, porque hoy día estaba con mi hijo chico y me estaban apurando para hacer un informe que el magistrado estaba muy apurado por recibir, y mi hijo chico no podía cortar un papel para pegar en el cuaderno. Lo que quiero decir un poco con ese ejemplo, que al final decidí por recortar el papel con mi hijo. Qué interesante que la pandemia nos ha mostrado cuáles son los valores relevantes de las relaciones y de la sociedad. Como en la medida que llevamos bien la pandemia, bien entre paréntesis, nadie la lleva bien, pero más bien en la medida que podemos soportarla, los valores empiezan a ser parte relevante y empezamos a entender lo importante de la vida. En ese sentido, parece un concepto que para mí ha sido súper importante desde que empezó el estallido social en relación al lugar específico donde yo trabajo, que tiene que ver con la incertidumbre. Quería preguntarle a nuestras invitadas, digamos, cómo enfrentar la incertidumbre con los niños y con nuestra vida, porque la incertidumbre genera mucho estrés y la sensación que mañana, capaz que no haya mañana, ¿no? Como que esa es la pregunta que le quiero hacer. Bueno, yo creo que en general el grado de incertidumbre que tenemos hoy día es muy alto y no vamos a poder cambiarlo, pero podemos buscar algunas certezas que sí tenemos. Todos sabemos que si nos lavamos las manos, si usamos mascarillas, si tenemos aislamiento social, el riesgo que tenemos de contagio es menor. Hay algunas personas, sobre todo los que son funcionarios públicos, que no tenemos riesgo, o los jubilados que no tenemos riesgo de perder el empleo, por ejemplo, que es otra de las incertidumbres muy grandes que tiene gran parte de la población. Si las familias no están endeudadas, esa es otra certeza que tenemos,
de que con lo que tenemos vamos a poder subsistir. Entonces, ir buscando esa certeza que en todas las familias existen, sobre todo en nuestra familia, para poder socializarlo. Y lo otro es la colaboración y la unión entre todos, porque gran parte de los problemas que tenemos es porque nosotros vivimos en una sociedad demasiado individualista, pero si buscamos todo aquello que une a la familia, y otra cosa bonita de que ha pasado es que los núcleos familiares se han abierto, es decir, si antes cada uno se rascaba con su propia uña los distintos núcleos familiares que hay en la familia, hoy día muchos tenemos la sensación de que nos vamos a cubrir entre todos, de que los distintos núcleos familiares se han vuelto a unir en esta gran familia. Y esa es otra certeza que también podemos relevar entre nosotros. Es decir, en suma, buscar aquellas certezas que tenemos en cada una de nuestras familias. Carolina. Sí, también coincido en que algo que nos traiga certezas puede aliviar esa incertidumbre. Al menos en mi comunidad, siento que un aspecto importante ha sido justamente eso, hacer comunidad, tratar de acercarnos de alguna manera. Se está haciendo, por ejemplo, círculos de escucha comunitaria para poder contener toda esta incertidumbre que vivimos todos. Cada comunidad se ha ido tratando de organizar de manera de tener ciertos parámetros en los cuales moverse. Yo vivo acá en Placeres y hay, si bien hay restricciones, la gente ha tratado de estar más conectada, saber qué le pasa al vecino, cómo ir en apoyo, por ejemplo, a las personas ancianas que están solas. Han sabido reconocer esa necesidad de apoyarse mutuamente y con eso ir tratando de restablecer un cierto orden en las vidas. En otros aspectos, por ejemplo, colaborar con las personas que se dedican al comercio, que están con su pyme o con su emprendimiento tratando de salir adelante y prestarle un poquito apoyo, no sé, ya sea colaborando en difundirlo en redes sociales, buscar formas de que ese apoyo entre todos no vaya surgiendo. Yo creo que eso habla un poco también de los valores en las comunidades y un poco lo asemejo a lo que comentaba Rodrigo, que pasaba, que uno empezaba a descubrir cuáles son los valores importantes. Paula, ahora, y después de Juan Pablo. Hola, buenas tardes. Yo estoy invitada aquí, me llamo Paula, soy químico farmacéutico de la clínica Reñaca. Y quería hacerle una consulta ya que han hablado las expertas en base a lo que pasa con niños y con ancianos, lo que pasa con los adultos. Por ejemplo, en el caso mío, que estoy en el área de la salud, tengo casos cercanos de personas que han tirado licencias porque el miedo es demasiado fuerte, o personas que también han salido desde el estallido social 2 veces a comprar, o sea, se mueven solamente por delivery. Si les ha tocado algún caso de un miedo irracional al COVID, o cuál sería la recomendación de ellas ante estas personas que limitan tanto su vida durante la pandemia que han llegado a necesitar psicofármacos por el miedo más que nada. María Graciela, estamos contigo.
Y bueno, ese caso que Paula describe requiere tratamiento, porque es un miedo irracional que lo ha llevado al aislamiento social y a un nivel de actividad mínimo. Y requiere tratamiento con psicofármaco y requiere también tratamiento psicológico, de ir tratando de exponerlo en el buen sentido de la palabra a situaciones de modo de que vayan perdiendo la angustia cada vez más. Pero también haciéndole juicio de realidad a esas personas, y en realidad hay momentos y momentos. En este momento nosotros el grado de peligro de contagiarse es muy alto por la cantidad de casos que hay, pero hay otros momentos en que efectivamente el nivel de contagio ha sido menor y por lo tanto las posibilidades de contagiarse han sido claramente menor. Entonces, ir como haciendo el juicio de realidad. Imagínate que los que trabajamos en un hospital estamos constantemente expuestos, sin embargo sabemos que las personas que se enferman son aquellas que toman café juntos, se sacan la mascarilla, los que fuman y se sacan la mascarilla al lado del otro, los que están haciendo vida social en lugares estrechos, es decir, todas situaciones que son evitables. Pero esos casos que Paula mencionó requieren tratamiento porque claramente están enfermos. Carolina. Bueno, no tendría mucho más que agregar porque efectivamente es un caso de ya hay una patología a la base y hay que tratarla. Pero sí entiendo que también lo habla desde el temor que muchas personas enfrentamos ante la posibilidad de la muerte. Y ahí es un tema harto más amplio que queda para otra ocasión hablar de eso, pero nosotros tenemos, tal cual lo dice la psiquiatra, hacer un juicio de realidad y ver qué tanto riesgo real enfrentamos. Y para eso prepararnos y mantener las medidas de precaución correspondientes hasta lo más estricto que se pueda. Y bueno, tratar de tratar de pesquisar qué más hay de fondo, profundizar a lo mejor un poquito de dónde viene ese temor tan irracional. Muchas veces tiene que ver con algún trauma en la infancia, con alguna situación que se vivenció o se percibió de manera muy, muy angustiante y que quedó fijada en la persona. Entonces, ahí hay que hacer un trabajo en profundidad claramente en cuanto a la psicoterapia con esa persona. Juan Pablo ahora y después viene Úrsula. No, simplemente era un tip por lo que plantearon de la transmisión de conocimiento y el rendimiento de los alumnos. Por experiencia personal, yo creo que el rendimiento de los alumnos, si son niños pequeños, es lo que menos nos debe importar. Pero en cuanto a transmisión de conocimiento, si es una preocupación que es perfectamente válida, les cuento por experiencia personal que existen diversos programas computacionales para niños, adolescentes o adultos que funcionan perfecto. Yo siempre me aburrí en el colegio, entonces tenía susto que a mis hijos les pasara lo mismo. Iba al colegio porque me entretenían los recreos, pero el profesor lo encontraba una soberana lata. Hasta que llegué a un sistema educacional que me pasaba la materia del año, las preguntas del año, yo me lo estudiaba por mi cuenta y era feliz. Iba al colegio a divertirme. Y traté de hacer un poco lo mismo con mis hijos. Yo les compré desde muy pequeños programas computacionales. Y ellos simplemente aprenden a la velocidad de él. Nadie los reta, nadie les exige más.
es una forma de aprender bastante lúdica que funciona. Los que tengan hijos pequeños, busquen esos programas y en edad escolar, porque son sumamente útiles. Son mejor que un profesor. Si el problema es que uno va al colegio para aprender a socializar, no para aprender los contenidos, si los contenidos se pueden aprender por fuera. Y en cuanto a socializar, esta duda de que no hay mañana, ¿qué hacemos para mantener la estabilidad emocional cuando uno puede pensar, mira, me puedo morir mañana? Para eso existen técnicas muy antiguas. De hecho, si lo piensan ustedes, todas las personas que ejercen funciones peligrosas, llámese personal de Fuerzas Armadas, muy entrenado y cosas por el estilo, le enseñan técnicas de contención para mantener la estabilidad emocional. Yo creo que lo más importante en el caso de nuestros niños, o nuestros hijos, aunque sean adultos, y de nuestros padres, cuando son viejos, es tratar de mantener la estabilidad emocional. Si lo que yo preguntaba eran técnicas para eso, porque la verdad es que esa es la parte compleja de este asunto. Porque los niños los vamos a corregir, y los jóvenes también van a tener 20 años por delante para recuperarse de los traumas que van a acumular. Pero nuestros adultos mayores no tienen ese tiempo. Hay que mantenerlos ahora tranquilos. Y claro, si están enfermos y ya la cosa es psiquiátrica, por supuesto, hay que pedir atención médica. Y eso lo digo porque los niños son curiosos y los adultos de grandes seguimos siendo curiosos. Algunos, yo creo que casi todos. Yo, por ejemplo, la mayor curiosidad que tengo en todo este chat es por qué a Carolina no le veo la cara. Es bastante tonta mi curiosidad, pero me ha tenido todo el tiempo distraído. Hay que relajarse un poco en la vida. Es un juego un tanto lúdico. Hay que vivir sano y tratar de que los demás vivan sanos. Yo en la primera cuarentena, como vivo solo, había otra amiga que yo sé que vivió sola y le dije, oye, ¿para qué vas a estar sola? Esto es ridículo. Ven para acá. Y tú un día cocinas y tú eres la dueña de casa, el otro día soy yo. Y así funcionó perfecto. Y funcionó muy bien. Y terminamos muy amigos. Lamentablemente ahora está enojada, así que no la puedo invitar, pero eso es otro cuento. Entonces, lo que yo les recomiendo es buscar tips para mantener la estabilidad emocional. Y salir de esto, si salimos, y si no, vivir tranquilo mientras tanto. Gracias, Carlos. No sé si las invitadas quieran dar alguna réplica al respecto o pasamos a la otra pregunta que tiene Úrsula. Pasamos a la otra pregunta porque él nos dio los tips. Ya. Úrsula. Hola, buenas noches. Antes que todo quisiera dar las gracias porque son pocas las instancias abiertas a todos los que quieran participar y sobre todo gratuitas. Así que muchas gracias. Mi pregunta es la siguiente. Conozco a varias personas que aún no creen en el virus o que creen que a ellos no les va a pasar nada. Y muchas de esas personas son un riesgo importante para el resto de su familia y no hay forma de evitar que estén en contacto, lógicamente, con el resto de su familia. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hacemos para concientizar a esas personas, para hacerlos entrar en razón? Esa es mi pregunta. Idealmente ya lo no útil. María Graciela, ¿partes tú? Tendría que tener más detalles del caso en realidad para poder pronunciarme, porque, bueno, hay gente que cree en estas teorías conspirativas que de alguna manera han circulado, de que los chinos inventaron el virus, que ahora inventan las vacunas y por lo tanto, que hay como todo un relato conspirativo que algunas personas han hecho suyas, pero yo creo que hoy día nosotros debiéramos protegernos de esas personas y hacerles ver, obligarlos en el fondo a tener distanciamiento social con uno. Yo no veo cómo uno no pudiera impedir que esas personas se nos acerquen, es decir, cuando alguien te va a dar un beso, porque hay gente que te saluda todavía de beso, bueno, uno tiene que darse en ánimo para decirle, no, dejemos los besos para después, ¿no? O cuando alguien te quiere dar la mano, inmediatamente poner el codo. O sea, uno tiene estrategia para
para lograr distanciamiento físico de otras personas como corresponde. Ahora, si esos casos son muy patológicos, yo necesitaría un poco más de antecedentes para poder opinar y dar tips en concreto. Gracias. Carolina. Está silenciada, Carolina. Ahí sí. Perdón, es que, bueno, primero pedir la excusa de que justamente me ubiqué mal y no me cambié nunca pudiendo hacerlo porque estaba con el celular. Ahora tengo baja la batería, así que no me cambio tampoco. No era la intención no dar la cara. No hay problema. Y de la pregunta no agregaría más que lo que dijo María Gracia, que está en uno plantear el distanciamiento. Yo trato de emular un poco a los chinos y hacer como una pequeña reverencia, y eso es mi saludo, y así la gente lo toma bastante a bien. Pero claro, se requieren más antecedentes para poder plantear el caso que nos puso Úrsula. La persona que hizo la pregunta. Gracias. ¿Puedo hacer otra pregunta dentro de la misma? Dele, Es decir, no hay una forma, no hay una estrategia psicológica o para concientizar a ese tipo de personas, no sé, y además para que no se sientan mal si es que esto estoy evitando o porque no puedo, porque simplemente es parte de mi familia, no sé, un padre de familia. ¿Tips más así como domésticos? ¿Existen formas de concientizar o no? María Graciela. Es que yo creo que más concientización de lo que ya existe, si hoy día todos sabemos tanto del virus. Y estos tips que hemos dado de forzar el distanciamiento social de verdad funcionan, porque la gente se da cuenta finalmente. Ahora, si nosotros somos permisivos con esas personas, ahí se tiende a permanecer en la conducta. Pero si nosotros nos rehusamos a mantener ese tipo de convivencia, la perpetuamos en el tiempo. Carolina, ¿querés aportar algo? Exacto, o sea, cómo extinguimos esa conducta es generándole rechazo a la conducta, evitando que se logre el objetivo, la persona que quiere el contacto. Ya, muchas gracias, Carolina. Una pregunta más para ir cerrando. ¿Alguien del panel, de los invitados, de los asistentes, de nuestros panelistas que quiera hacer una última pregunta? Carlos, yo tengo una reflexión. Claudio. Sí, en realidad es una pregunta que yo no sé si las profesionales podrán arrimarse a una respuesta, pero tiene que ver un poco con la síntesis de lo que hemos escuchado y un poco lo que ellas nos han relatado. A propósito, ¿cierto?, de las consecuencias que va a dejar la pandemia. Hoy día vemos, por ejemplo, cómo las organizaciones, fundamentalmente el Colegio Médico, ha permanentemente asesorado, ¿cierto?, al gobierno en las políticas de acción que ha tenido para detener la pandemia. Y mi pregunta en concreto es que, más allá de las acciones individuales que cada profesional del área de la salud, particularmente en el caso de ellas, tienen, si se visualiza o se avisora en alguna medida, alguna suerte de, un poco lo plantea el Pablo a propósito del tema de las ISAPRES y de los sistemas de salud que tenemos, probablemente vamos a tener, como decían ellas, enormes consecuencias, ¿cierto?, para la salud mental de cada uno de los trabajadores y de las familias que han resistido a la pandemia.
Y la pregunta es entonces si efectivamente, si hay ahí una suerte de futurología, de ver si hay una suerte de incorporación desde el punto de la salud, de las consecuencias que puede traer y cómo las organizaciones, o sea, en este caso las empresas de salud y la salud pública van a poder de alguna medida colaborar, ¿cierto? O apoyar a este conjunto de trabajadores y familias que probablemente van a tener serios dramas con la salud mental. Y cierro solamente entregando un ejemplo. Hoy día hay una buena cantidad de personas en el área laboral activa que han sido despedidas de sus trabajos. Y probablemente hoy día hemos escuchado, ¿cierto?, el relato y las inquietudes de los asistentes a propósito de la salud de los niños, pero también es interesante saber qué va a ocurrir con esa gente que va a ser muy difícil, o las consecuencias que ya se están viendo a propósito de su cesantía, y lo que probablemente va a generar consecuencias en su familia. Entonces mi pregunta es si hay una suerte de mirada en perspectiva, con cierta esperanza de que las instituciones de salud van a poder entender en alguna medida lo que está ocurriendo en Chile, y que yo no sé si hoy día en Europa, por ejemplo, estamos con olas muy similares a las que tiene Chile, se están sucediendo o ocurriendo. María Graciela. Es bien difícil la pregunta, pero tratando de arriesgar una respuesta, yo diría que si hay algo que todo el mundo hoy día exige es más Estado, ¿no? Porque todos esperan ayuda del Estado, todos esperan salud del Estado, y entonces la pregunta es si va a haber más Estado. Y ahí, bueno, la sociedad chilena tendrá que decidir, tenemos una discusión de la Constitución, tenemos elecciones, etcétera, tendremos que entrar en esa discusión. Lo que sí puedo decir es que ha habido una experiencia muy interesante en el sistema de salud, porque tal como ustedes saben, el sistema de salud hoy día está intervenido desde el Estado, ¿ya? Aquí el Ministerio de Salud tomó el control absoluto de las camas de todo el sistema público y privado. Ya hay una oficina centralizada del Ministerio de Salud que regula las camas. Y no sabemos hasta qué punto eso se va a mantener después, pero de ahí sale una experiencia bastante rica. Se fijaron precios. Hoy día los seguros de salud fijaron precios respecto a cómo van a financiar las distintas prestaciones que se están haciendo. De modo que se han hecho una serie de intervenciones que pasan como desapercibidas para el público general, pero que han sido súper potentes. Hoy día tenemos una red integrada de salud pública y privada que ya lo hubiésemos deseado hace un tiempo atrás y parecía imposible y hubiese desatado todo tipo de controversia. Hoy día está funcionando. ¿Qué de eso va a quedar después? Va a depender de las discusiones que se den en nuestra sociedad en los próximos meses o años quizá. Gracias, María Graciela. Carolina. A nivel de atención primaria de salud, yo veo difícil que haya una respuesta pronta en cuanto a la salud mental, dado que se ha tratado siempre como el hermano chico o el hermano pobre de la atención primaria. Se le da poco espacio a la salud mental, y del puro hecho de decirles que las horas de psicólogo se han reconvertido para atender esta televigilancia, para atender en los puntos de vacunación. Así de importante es la salud mental. Entonces, como posterior a esta pandemia, va a venir la pandemia de todos los pacientes crónicos que no se atendieron y que se han ido descompensando en este periodo,
yo creo que se va a priorizar por esos pacientes, al menos en la atención primaria, y nuevamente va a quedar relegada la salud mental. Pero no obstante, hay que mantener la esperanza de que, como nuestro gobierno ha estado transmitiendo, de que la salud mental es importante, aunque sin dar mayores recursos, tengamos algún espacio para poder priorizarla y elevarla a la condición de necesidad que realmente tiene nuestra salud mental a todo nivel y para todos los chilenos. Gracias, Carolina. Juan Pablo, ¿tú estabas levantando la mano? Sí, es para agradecer básicamente, fíjate, porque, y hacer un comentario. La doctora María Graciela Rojas, que cuando vi su currículum me dejó con la boca abierta, impresionante. Y partió diciendo una cosa, partió su intervención con que dijo en alguna parte, ojalá se pudieran transmitir los recursos directamente a la población. Cuando partió su intervención dijo algo así, la transmisión directa a los recursos. Y esa es la solución. Yo no creo que sea más Estado, es utilizar mejor los recursos. El 73% de los recursos, yo soy funcionario estatal, el 73% de los recursos se quedan pegados en el aparato estatal y el resto llega a los beneficiarios. De hecho, cuando se discutía la primera retiro de la AFP, el Estado presentó una indicación y lo que proponía era la misma plata traspasarla directamente de fondos públicos y se rechazó. Ellos decían que era más barato para el Estado traspasar directamente la plata, evitando la burocracia, simplemente a la gente que estaba registrada en las redes sociales de hogares, traspasarle 100.000 pesos per cápita, punto. Esa es la forma más eficiente. En cuanto a la salud municipal, yo creo que si algo la ha validado ha sido este proceso. El proceso de vacunación, yo digo que por suerte eran años de elecciones, porque todos los alcaldes se volvieron locos tratando de tener el mejor sistema de vacunación, porque estaba a su cargo por medio, y ha funcionado espectacular. Y yo creo que si tenemos una nueva constitución, que no sé si va a ser así, todos están de acuerdo en descentralizar el poder. Y el poder se descentraliza potenciando las municipalidades. Las municipalidades son una real fuente de atención al público, más que los servicios estatales. De hecho, los servicios de salud, como yo siempre les cuento a todos, antes de ser un servicio nacional de salud, eran servicios municipales. Y yo espero que vuelvan a potenciarlo. Pero el problema de la salud mental, y aquí la especialista me podrá corregir, es que tenemos una falta de especialistas impresionante. ¿Y por qué preguntaba yo siempre por los adultos mayores? Porque ya la salud de adultos mayores, los especialistas de adultos mayores, son una ínfima minoría dentro de nuestro sistema. Yo creo que esto ha dejado claro las carencias y lo que tenemos que mejorar. Pero también ha dejado claro, hasta cierto punto, la responsabilidad de gran parte de la población, no de toda. Porque, ojo, no son solamente la gente que sale a trabajar por el dinero diario. Yo vivo en un barrio muy acomodado aquí, y cuando estamos en cuarentena me indigna ver la cantidad de autos que empiezan a llegar, que obviamente no están en una necesidad, en un estado de necesidad por salir a trabajar, sino que andan tonteando. Y eso es indignante. Pero la gran mayor parte de la población yo creo que es bastante sensata, por eso creo que podemos salir de esto. Muchas gracias a la invitada, ha sido fantástica la intervención. No sé si gente que sabe. Gracias. No sé si las invitadas quieren alguna réplica, algún comentario, ¿no? Solamente agradecer la invitación y la oportunidad de estar en esta interesante conversatorio. Carolina. También agradecer la instancia, todas las preguntas, disculpar por en alguna haber estado un poco perdida con las respuestas, pero ha sido muy ameno y gracias a todos por participar y por la invitación que me hicieron hoy. Ya, bueno, yo antes de darle el pase a Cristian, también quiero agradecer a las tremendas invitadas que tuvimos, agradecer a los panelistas que nos apoyaron y
y agradecer a todo nuestro público que nos acompañó. Cristian, unas palabras al cierre. Sí, bueno, dar las gracias, como todas las hemos dado, gracias a las dos panelistas, a María Graciela Roja, que su currículum también, como lo dijo Juan Pablo, es apabullante, no me cansaba de verlo. A Carolina también, muchas gracias, digamos, por aportar también, las dos en general, a partir de la experiencia y de, digamos, del trabajo que desempeñan, o sea, hablan, digamos, desde la cancha chica, como uno le dice, ¿no? Justo a punto de tirar el penal ahí y convertir el gol, ¿no? Y que son experiencias de vida de alguna manera, ¿cierto? Bueno, varias cosas podemos concluir, digamos, nos vamos a llevar hartas cosas de acá, todos los que estuvimos presentes, darle las gracias también por las participaciones, a nuestros panelistas el día de hoy, a Claudio, a Rodrigo, ¿cierto? Y a Pablo Serpa también, a Carlos también, porque de alguna manera estamos organizando estos conversatorios, así que nos vamos a ver la próxima semana y darle la cordial invitación, digamos, para la próxima semana con algún invitado sorpresa de nuevo y esperemos tener la misma audiencia, que hoy día batimos récord, la misma cantidad, digamos, de participantes y esperemos también que nos puedan ver en YouTube y que de alguna manera también se difundan este tipo de iniciativas que estamos tomando, porque son conversatorios libres y de alguna manera manejamos temas que son de interés, ¿cierto? Estamos en un momento en que necesitamos mucha información, hemos dejado de entretenernos, ¿cierto? Hemos dejado de educarnos, ¿cierto? Y nos hemos ido orientando hacia el tema de la información, cosa de ver los medios, digamos, ahora, todo lo que son los noticiarios, ¿cierto? Los matinales, ¿cierto? Están abocados absolutamente a la información. Y también tener cuidado con ella también. Así que les doy las gracias, digamos, por su participación y nos estamos viendo en otro conversatorio la próxima semana. Así que muy buenas noches. Carlos, tus últimas palabras. No, ya las dije ya, así que vamos cerrando. Muchas gracias nomás por haber asistido y espero nos sigan en las redes. Y nos pasamos harto el horario que teníamos presupuestado, porque era harta la gente, harta las preguntas, harta digamos, de alguna manera las cosas que, digamos, que necesitamos saber. Así que muy buenas noches y nos estamos viendo la próxima semana. Muchas gracias. Gracias, Por favor. Gracias. un gusto.